Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en que te encuentres. Te habla Teacher Rúa. Mi nombre es Harold Rúa, licenciado en Matemáticas y Física. En esta ocasión estamos con la parte 2, del tutorial de lo que tiene que ver con los conceptos básicos y operaciones entre conjuntos. Vamos a ver la parte 2. Esta vez ya vamos a comenzar el ejemplo y a resolver cada una de las operaciones. En el capítulo anterior tenemos que recordar que nuestro teacher de matemáticas estaba explicando lo que eran los conceptos básicos con respecto a conjuntos. Los conceptos básicos, tipos de conjuntos, qué es un conjunto realmente y las contradicciones que hay en las teorías que nos habían dado e incluso algo que nos decían que no era cierto. Para esto nuestro superhéroe va a seguir explicando las operaciones con respecto a conjuntos. Otras ocasiones, nuestro teacher Rúa, Super Saiyajin de las matemáticas, ha explicado los temas de lo que tiene que ver con los fraccionarios, suma y resta de fraccionarios, regla de tres simple y compuesta, construcción de triángulos e incluso lo que tiene que ver con la lectura de números grandes. Ahora también trabajó con lógica matemática y en este momento va a trabajar con los conjuntos. Con estas explicaciones hasta Goku va a seguir aprendiendo de matemáticas. Sin más preámbulos, continuamos con el tutorial de conjuntos. Hoy presentamos los conjuntos, un tema menospreciado hoy en día. Parte 2. Recuperemos su importancia, Goku. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a mi canal. Ya habla Teacher Rúa. Continuemos con la parte de conjuntos, con el tutorial de conjuntos, y esta vez vamos con el ejemplo en el que se van a explicar todos esos conceptos de los que se hablaron en el ejemplo anterior, de los que se habló en el ejemplo anterior, en el que hice énfasis, en fin, en las operaciones principalmente de conjuntos, cómo resolveríamos un ejemplo que tenga todos estos conceptos para solucionar y además las operaciones básicas, las 5 operaciones básicas entre conjuntos. Y veamos cómo sería el ejemplo más adecuado. Diría, sean los conjuntos. Entonces comenzamos por el conjunto universal o referencial. Es importante que se comprenda que en esta parte yo voy a explicar las operaciones con este conjunto universal. ¿Qué es el conjunto universal? Es el que se toma como referencia para la elaboración o construcción de los conjuntos con los cuales se va a realizar operaciones. Por decirlo de alguna manera, este conjunto universal sería el papá de los pollitos, de los conjuntos que se van a utilizar. Los pollitos serían los conjuntos que se van a utilizar para las operaciones. Noten que este conjunto universal se está definiendo, se está determinando acá, en este ejemplo, de manera simbólica. Es decir, por comprensión. Ya vamos a ver qué significa todo eso, lo que dicen estos símbolos. Tenemos el conjunto A, está determinado por extensión, claramente, y se ven los elementos. ¿Listo? Que contiene el conjunto A, que van los números consecutivos del 12 al 18. Veamos el conjunto B, dice son los números naturales mayores que 15 y menores que 20. Esto que está acá en símbolos, y hago la explicación, esto que está acá en símbolos del conjunto universal, ¿listo? Se leería como lo que aparece acá en palabras en el conjunto B. ¿Cómo así, Teacher Rúa? Veamos cada parte. Del conjunto universal, dice que X pertenece, ojo, el símbolo pertenece a los números naturales. Recuerdo que este símbolo de la N significa el conjunto de los números naturales. Les recuerdo también que el slash significa tal que, ¿de acuerdo? Y la lectura que se va a hacer de este conjunto, de este símbolo que sigue, de estos símbolos que siguen, es a partir de la X. ¿Cómo así a partir de la X? Pues vamos a leer que ese X es mayor que 9 y a la vez es menor que 20. Ojo con eso, ya vamos a hacer una explicación más clara de todo esto. Entonces dice B son los números naturales mayores que 15 y menores que 20. Como el conjunto B. Veamos el conjunto C. Dice que contiene los elementos 13, 14, 15 y 17, o sea los números del 13 al 17, los números consecutivos. Hasta ahí serían los conjuntos que vamos a tomar en cuenta para el ejercicio que vamos a hacer en un momento. Primer punto, primer ejercicio. Determina por extensión o por comprensión según haga falta en los conjuntos dados. ¿Ok? Lo vamos a determinar por comprensión o por extensión según haga falta. Para eso debemos saber cómo están determinados cada conjunto y luego determinar por lo que haga falta. Segundo punto, elaborar un diagrama de Venn con los conjuntos anteriores.
¿Listo? Tercer punto, resolver cada una de las siguientes operaciones y elaborar un diagrama de Venn para cada operación. Entonces tendríamos como primera operación 3.1 A intersección B, intersección C, o A interceptado B, interceptado C, así se leería esta operación. 3.2 A unido B, unido C, de la unión de los tres conjuntos que estamos tomando en cuenta. 3.3 B complemento, el complemento de un conjunto se representa con una comilla o con una C a manera de exponente, ¿de acuerdo? Aquí en la esquina superior derecha se leería B complemento. 3.4 B interceptado C, noten que esta vez es la intersección de dos conjuntos. 3.5 para la explicación, A unido C, noten que esta vez es la unión de dos conjuntos, al principio teníamos la unión de tres conjuntos. 3.6 B menos A, o sea la diferencia entre dos conjuntos. 3.7 B diferencia simétrica con C, diferencia simétrica, es la quinta operación. Y esas serían las operaciones que vamos a trabajar en el punto número 3. Veamos el punto número 4. Teniendo en cuenta los conjuntos del punto número 1 y además, ojo con este nuevo conjunto, el conjunto D, que tiene los elementos 13, 15 y 17, colocar el símbolo, ya saben que se significa pertenece, relación de pertenencia entre un elemento y un conjunto, lo podemos relacionar con la E de elemento, para que se acuerden que es la relación entre un elemento y un conjunto, ¿no? O con el símbolo esa C, recuerden que ese símbolo significa subconjunto, relación de contenencia o de inclusión, según corresponda. ¿En cuál ejercicio? Veamos cuáles son los ejercicios en los que vamos a colocar ese símbolo, el de pertenece o el de subconjunto, según corresponda. Como opción A tenemos qué relación va a haber entre el conjunto A y el conjunto U. Como opción B, ¿cuál símbolo colocaríamos entre el elemento 11 y el conjunto A? O sea, las preguntas aquí serían si A es subconjunto del universal para el primer inciso, y en el inciso B, si el 11 pertenece o no al conjunto A. En el inciso C, el 12 pertenecerá al conjunto B. En el inciso D, 14 pertenece o no al conjunto C. Es las preguntas que vamos a responder con esos símbolos. En el inciso E, si 13 pertenece o no al conjunto C. En el inciso F, si D es subconjunto o no del conjunto B. En el inciso G, si D es subconjunto de A. Y en el inciso H, si D es subconjunto o no del conjunto C. Recuerden que el conjunto D es un conjunto nuevo que estamos dando para esta parte del punto número 4. Entonces, listo, esos serían los 4 puntos que vamos a tener, que vamos a resolver en este ejemplo. ¿Listo? Y para esto vamos a comenzar, vamos a hacerlo en orden. Esta vez vamos a comenzar por el punto número 1. ¿De acuerdo? Pueden pausar el video para verificar cuáles son los puntos que vamos a resolver en este ejemplo a manera de actividad, como si fuese una actividad. Así voy a resolver este ejemplo. ¿Listo? Veamos entonces la solución del punto número 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver la solución del punto número 1. Entonces, ¿no? Recordemos los puntos y veamos qué es lo que ocurre con el punto número 1. Solución. Bueno, para resolver este punto, primero vamos a ver los 4 conjuntos que nos dieron y además cómo están determinados a partir de lo que nos dieron en esos 4 conjuntos. ¿Listo? Veamos entonces. El conjunto universal, ¿listo?, estaría determinado por comprensión. Se utilizan símbolos para poder determinar este conjunto, por lo tanto está determinado por comprensión. El conjunto A está determinado por extensión. ¿Listo? Porque se están haciendo una lista con todos sus elementos. El conjunto B estaría determinado por comprensión, porque también se está hablando de la característica común que tienen los elementos. Entonces, como se pueden dar cuenta, se puede determinar por comprensión de dos maneras, ya sea en palabras o ya sea de manera simbólica.
El conjunto C y último de los conjuntos está determinado por extensión. ¿Listo? Veamos. Entonces aquí claramente ¿qué nos indica esto? Que lo que hace falta es determinar el conjunto universal por extensión, o sea, hacer una lista de sus elementos. Falta determinar el conjunto B por comprensión, ya que ya lo tenemos por extensión. Falta determinar, estoy hablando del conjunto A, falta determinarlo por comprensión. Ojo, el conjunto A. Falta determinarlo por comprensión, ya que lo tenemos con una lista de elementos. El conjunto B lo tenemos por comprensión, así que falta determinarlo por extensión, es decir, los elementos que contiene. Y el conjunto C falta determinarlo por comprensión, por la misma razón que el A. Aquí está determinado por extensión, así que ahora la otra determinación sería por comprensión. Veamos entonces cómo quedaría esto. Conjunto universal. Veamos entonces una vez más. Y aquí voy con la explicación, pues la voy a dar ahorita aún más, voy a referirme más a esta explicación, de que esta parte que es simbólica se va a leer desde la letra X. Pero ¿cómo así, Teacher Rúa, desde la letra X? Bueno, vamos a tener en cuenta los símbolos que también se están utilizando ahí, ¿de acuerdo? Los símbolos, este símbolo que se está utilizando, que es el menor que, se está utilizando en ambas partes. Esta forma de representar el conjunto es en forma de intervalo, es decir, en forma de números consecutivos, de un conjunto de números consecutivos. ¿Y cómo vamos a hacer con esa lectura? ¿Cómo vamos a comprender la lectura de la que les estoy hablando, de ese símbolo? Pues bueno, veamos aquí un ejemplo. Miren, esto se leería, por ejemplo, con este símbolo menor que, se leería 3 es menor que 5, y este otro símbolo que es mayor que, se leería 10 es mayor que 7. Pero debemos comprender que los símbolos se pueden leer de las dos formas o de las dos vías, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo, en esta primera parte, 3 es menor que 5, se está leyendo de izquierda a derecha. También se puede leer de derecha a izquierda como 5 es mayor que 3. ¿De acuerdo? Entonces esto se lee de las dos maneras. 3 es menor que 5 o 5 es mayor que 3. Se puede leer así. Y el otro símbolo, pues el otro ejemplo, 10 es mayor que 7. Se está leyendo de izquierda a derecha. También se puede leer de derecha a izquierda como 7 es menor que 10. ¿De acuerdo? De esas dos formas se leen estos símbolos de comparación o de orden. ¿Listo? Repito, 3 es menor que 5. Se puede leer como también 5 mayor que 3. Y el otro, 10 mayor que 7, se puede leer de derecha a izquierda como 7 menor que 10. Entonces, este ejemplo es para que se pueda comprender cómo es la lectura. La lectura de este intervalo se va a hacer a partir de la X, es decir, voy a observar hacia la izquierda lo que tiene la X primero y después hacia la derecha. Entonces leemos hacia la izquierda, X es mayor que 9. Y como están en el mismo símbolo, agregamos el conector y ahora leemos hacia la derecha, X es menor que 20. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, ¿cuáles son los números que van a cumplir con estas dos condiciones al tiempo? Es decir, que sean mayores que 9 y menores que 20. Estos elementos van a ser unos que recordamos de primaria, incluso de preescolar, los famosísimos números de la familia del 10. Entonces, ¿cuáles son los números que son mayores que 9 y a la vez menores que 20? Pues 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y aquí ya tendríamos entonces determinado por lo que hacía falta, que era por extensión, el conjunto universal o el que se toma de referencia. Noten que los conjuntos A, B y C, como ya lo dije, son subconjuntos del universal. Se elaboran a partir del universal. Sus elementos no van a salir o no van a ser diferentes a los elementos que hay en el conjunto universal. Bien, continuemos con el conjunto B. Con el conjunto A. El conjunto A está determinado por extensión. Vamos a determinarlo por comprensión. Entonces, miren, vamos a utilizar los mismos símbolos que se están utilizando acá. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esos mismos símbolos. La primera parte dice que está compuesto de números naturales y la segunda parte ya dice cuáles son esos números naturales. Entonces vamos a utilizar los mismos símbolos. Decimos entonces X,
pertenece a los números naturales, es decir, X es un número natural, o los elementos del conjunto A son números naturales, tales que, o tal que, y leemos de la X, ¿no? X sería mayor que 11, miren, aquí cumpliría con esa condición, mayor que 11, listo, tenemos el 12, ¿cuál sería el primer número mayor que 11? El primer número natural, pues el 12, listo. Y a la vez, menor que 19. Entonces, ¿cuál sería el primer número natural menor que 19? Pues el 18. Entonces, con esta simbología representamos claramente el contenido del conjunto A, que son los números que van a ir del 12 al 18, es decir, los números que son mayores que 11 y a la vez menores que 19. Y con eso tenemos determinado el conjunto A por comprensión. Bien, continuemos con el conjunto B. Entonces, el conjunto B está determinado por comprensión. Listo, en palabras. Aquí pueden pausar el video e intentar responder la pregunta de cuáles serían los elementos del conjunto B, o mejor dicho, determinar el conjunto B por extensión. Listo, pausa el video, escriben. Y ahora sí les voy a decir cuál es la respuesta. Entonces dice números naturales mayores que 15 y menores que 20. ¿Cuáles serían esos números naturales mayores que 15 y menores que 20? Pues 16, 17, 18, 19 serían los números que cumplirían con esas dos condiciones al tiempo. 16, 17, 18 y 19. Ahí están los números que son mayores que 15 y menores que 20. Esto estaría determinado entonces por extensión. Y finalmente vamos a ir con el conjunto C. ¿De acuerdo? Conjunto C. Estaría entonces, para determinarlo como está determinado por extensión, lo vamos a determinar por comprensión. Esta vez voy a utilizar una forma más sencilla de determinar los conjuntos por comprensión y de manera simbólica. Esta forma va a consistir en utilizar un símbolo que me permite a mí, en esta representación, colocar en dónde comienza el conjunto y en dónde termina el conjunto. Vamos a ver cuál será ese símbolo. Listo, entonces comenzamos. Mismo inicio. X pertenece a los naturales para indicar que es un número natural. Tales que X, y aquí viene el símbolo es mayor que o igual a. Con esto me permite incluir el extremo inferior de ese conjunto, es decir, en donde comienza el conjunto. Entonces X es mayor que o igual a 13, miren que ahí comienza, y también X es menor que o igual, y aquí iríamos con el otro extremo del conjunto C, que sería 17. Con esta forma expresamos de manera más sencilla, o determinamos de manera más sencilla, el conjunto C por comprensión y además simbólicamente. Estaríamos por comprensión. Y listo, caballeros y chicas, hasta aquí esta segunda parte del tutorial, en donde estamos, para no extenderme mucho, resolviendo el primer ejercicio del ejemplo, donde estamos aplicando los conceptos de determinación por extensión y por comprensión de un conjunto. Bueno, jóvenes, caballeros y señoritas, y jovencitas, bendiciones, queridos televidentes. No se les olvide darme un fuerte like a este video para continuar realizando más tutoriales como este. Bendiciones a todos.